Muy buenas. Hoy vamos a desgranar un proceso biológico que es, a la vez, un salvavidas para las células y el secreto detrás de algunas de nuestras comidas y bebidas favoritas. Efectivamente, vamos a hablar de la fermentación. A ver, para entender bien la fermentación, primero tenemos que plantear el problema que viene a resolver. Imaginemos una célula a tope funcionando perfectamente y de repente, ¡zas!, se le corta el suministro de oxígeno. ¿Qué ocurre entonces? Pues básicamente que entra en pánico. Su motor principal, la respiración celular, que necesita oxígeno sí o sí, se apaga de golpe. Es una auténtica crisis energética, pero a escala microscópica. Y es justo esta crisis, este momento crítico, el punto de partida de todo lo que vamos a ver. Vamos a descubrir cómo la célula activa su plan de emergencia. Ese plan de emergencia se llama glicólisis. Es una ruta metabólica mucho más antigua, más primitiva, que no necesita oxígeno y que puede generar un poquito de ATP, la moneda energética de la célula, lo justo para mantener las luces encendidas. Pero, ojo, este plan B tiene un fallo garrafal de hecho. Y el fallo es este. Para funcionar, la glicólisis consume una molécula esencial que se llama NAD+. Pensemos en el NAD+, como un taxi vacío que recoge electrones, y al hacerlo se convierte en NADH, un taxi ya lleno. El problema es que los taxis vacíos, el NAD+, no son infinitos, ni de lejos. Las reservas de la célula son muy, pero que muy limitadas. Así que aquí está el verdadero meollo de la cuestión. Si se agotan los taxis vacíos, si se agota el NAD+, la glicólisis, ese salvavidas de emergencia, también se para en seco. La producción de energía se detiene por completo. La célula está, literalmente, al borde del colapso. ¿Cómo narices va a sobrevivir? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva al verdadero propósito de la fermentación, que por cierto, a menudo se entiende bastante mal. Vale, vamos a dejar esto clarísimo, porque es el punto clave de todo. Hay un mito muy extendido que dice que la fermentación sirve para producir más energía. Pues no, falso. La realidad es mucho más ingeniosa. La fermentación no genera nada de ATP. Su única y vital misión es reciclar el NADH, los taxis llenos, para convertirlos otra vez en NAD+, en taxis vacíos. Así que si lo ponemos en plan formal, la definición sería esta. Es un proceso que ocurre en el citosol, en el interior de la célula, sin necesidad de oxígeno, y su único objetivo, es regenerar ese NAD+, para que el único motor que le queda a la célula, la glicólisis, pueda seguir funcionando. La mejor forma de verlo es esta. La fermentación es el sistema de reciclaje de la célula, ni más ni menos. Coge los desechos de la glicólisis, que sería el NADH, y los convierte de nuevo en materia prima, el NAD+, que es lo que se necesita para no morir. Es un ciclo de pura supervivencia. Ahora bien, no hay una única manera de reciclar. La naturaleza, como siempre, ha encontrado varias soluciones. La primera, y la que más nos toca de cerca a los animales, es la fermentación láctica. El proceso, la verdad, es bastante directo. Se coge el producto final de la glicólisis, el piruvato, y se usa para que acepte los electrones del NAD. Hay una enzima, la lactato deshidrogenasa, que se encarga de todo, convirtiendo el piruvato en lactato. Y listo, el NAD se ha reciclado a NAD+, misión cumplida. Y ojo, que esto no es algo exótico, ocurre en nuestro propio cuerpo. Cuando hacemos un sprint o un ejercicio muy intenso, los músculos no reciben oxígeno suficiente y tiran de esta vía para seguir adelante. Y fijaos qué curioso lo de los eritrocitos, los glóbulos rojos. Como no tienen mitocondrias, viven permanentemente en modo fermentación. Pero donde esto se pone de verdad interesante es en su importancia clínica. La acumulación de lactato es lo que está detrás de la fatiga y el dolor muscular, las famosas agujetas. Pero en casos más graves, como un estado de shock, una producción masiva de lactato puede provocar una acidosis metabólica muy peligrosa. Y en veterinaria es un problemón en las vacas que comen demasiado grano. Les puede causar una acidosis ruminal que puede llegar a ser mortal. Pero, como decíamos, hay otra solución muy conocida, aunque no la usemos nosotros. Se trata de la fermentación alcohólica, la que hacen, por ejemplo, las levaduras. Aquí el proceso tiene un paso intermedio. Primero, el piruvato suelta un átomo de carbono que se libera como dióxido de carbono, como CO2, y al hacerlo se transforma en acetaldehído. Y luego, este acetaldehído es el que recoge los electrones del NADH para convertirse en etanol, en alcohol, regenerando, por supuesto, el NAD+. Y la importancia de esto es gigantesca. El CO2 que se libera es lo que hace que la masa del pan suba y se vuelva esponjosa. Y el etanol, pues ¿qué vamos a contar? Es la base del vino y de la cerveza. A nivel patológico es rarísimo, pero se han descrito casos de personas que, por un sobrecrecimiento de levaduras en el intestino, acaban produciendo su propio alcohol.
Bueno, y para ir cerrando, recapitulemos un poco. ¿Por qué es importante entender estas dos vías? Pues porque, en el fondo, son dos caras de la misma moneda, la estrategia para sobrevivir sin oxígeno. Esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, la fermentación láctica que produce lactato ocurre en animales, y su relevancia es sobre todo fisiológica y médica. Por otro, la alcohólica que produce etanol y CO2 la hacen las levaduras, y su importancia es sobre todo industrial. Pero el objetivo, el fin último, es exactamente el mismo: reciclar NAD+. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La fermentación no es un creador de energía, sino el ingenioso plan B de la célula para sobrevivir. Es una solución elegante, desesperada, a un problema que podría ser mortal. Y esto nos deja con una última reflexión. Hemos visto cómo funciona en nuestros músculos, en la industria alimentaria, pero este mecanismo de supervivencia es universal. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Dónde más, en el increíble y vasto mundo biológico, está funcionando ahora mismo este ingenioso plan B celular?